Muy buenos días, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema que vamos a ver hoy es el 2.2 que se llama valor absoluto y nuestro problema inicial nos dice, en la recta numérica, aquí tenemos la recta numérica, nos piden tres literales. Literal A, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 5 y 0? Literal B, ¿cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0? Y literal C, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0? Entonces vamos a empezar con el literal A. Nuestro literal A nos dice cuál es la distancia que hay entre 0 y 5 y menos 5. Hola, sí. Entonces nos dicen que hay que ver la distancia que hay entre menos 5 y 0. Significa que nos vamos a fijar esta distancia y vamos a ver. Aquí tenemos una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades. Ahora, la distancia que hay entre menos 5 y 0, que es nuestro primer literal, es 5. Entonces, distancia entre menos 5 y 0 es 5. Ahora, el literal B dice, ¿cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0? Entonces, aquí tenemos más 2. Aquí lo voy a hacer con azul. Aquí está. Vamos a ver, sería 1 y 2. Entonces, la distancia entre más 2 y 0 es ¿cuánto? Más dos. Sería 2. Dos. 2 unidades, porque estamos viendo las distancias, serían 2 unidades. Y en el literal C nos dice la distancia entre menos 2 y 0. Entonces, a menos 2 lo tenemos aquí, lo vamos a hacer con negro para que ustedes lo identifiquen. Entonces sería de menos 2 hasta 0. ¿Cuántas unidades hay? 1 y 2. Entonces, podemos decir la distancia entre menos 2 y 0 es ¿cuántas unidades? Dos unidades, señor. 2. Bueno. Entonces aquí nos dimos cuenta que son 5 unidades. Dos unidades y 2 unidades. Ahora, teóricamente hablando, en la conclusión decimos que tomando como punto de referencia 0, la distancia que hay entre 0 y otro número se le llama valor absoluto y se expresa mediante el símbolo. El símbolo que nosotros vamos a ocupar para el valor absoluto es este. Este es el símbolo de valor absoluto.
Todo lo que está dentro de estas dos barras y ustedes lo vean expresado de la siguiente manera, ya vamos a dar varios ejemplos. A eso se le llama valor absoluto. Entonces, un ejemplo, si a mí me dan menos 5 expresado de esta manera dentro de las barras, el valor absoluto de este número siempre va a ser su número positivo, que en este caso sería 5. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos menos 2, el valor absoluto de menos 2, ¿cuánto sería? 2. Sería 2. 2 unidades. Y el valor absoluto de más 2, ¿cuánto sería? Menos 2. 2. Ahora yo les voy a contar para que ustedes nunca tengan dudas. Cuando me hablan de valor absoluto, a mí me están hablando de la distancia que hay del punto de referencia 0 para cualquier número, ya sea positivo o sea negativo. Como ustedes ven aquí en el ejemplo, distancia entre más 2 y 0 es 2. Y la distancia que hay de menos 2 a 0, ¿cuánto es? 2. Entonces, ¿qué vamos a saber de todo esto? Que el valor absoluto de cualquier número, sea positivo o negativo, siempre va a ser el mismo número positivo. Porque acuérdese que es la distancia que hay desde 0 a cualquier número. Y si ustedes se dan cuenta, el valor absoluto de menos 2 y el valor absoluto de más 2 va a ser siempre el mismo. Es el número positivo. Otra cosa es que a mí me digan el inverso de un número. Ahí sí entra lo que la persona que me acaba de decir, que era menos 2. Por ejemplo, si a mí me piden el inverso de menos 5, el inverso va a ser más 5. El inverso de más 5 va a ser menos 5. Pero cuando hablamos de valor absoluto, es la distancia que hay desde el punto de referencia a cualquier número. Significa que ahí vemos unidades, no vemos signos, sino los espacios que hay desde el punto de referencia al número que a mí me lo indiquen. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si a mí me dan este número y que yo tengo que sacar el valor absoluto, ¿cuál es el valor absoluto de menos 8? 8. 8. 8, señor. 8. Ahora otro ejemplo. Si a mí me dan, por ejemplo, más 2.5, ¿cuál es el valor absoluto de más 2.5? 2.5. Sería 2.5. Ahora, si a mí me dan el valor absoluto de menos 100, ¿cuál es el valor absoluto de menos 100? 100. 100. 100. Exacto, así es. Entonces, y cuando aparece un número encerrado en estas barritas, ¿cómo se le llama? ¿Qué me están pidiendo? El valor absoluto. El valor absoluto. Entonces, dice, se observa que menos 2 es igual a el valor absoluto de más 2, que es igual a 2. Entonces, significa que cuando a mí me dan esto, menos ¿No quiere 2, café? dígame, los escucho. ¿Quiere o no, pues? Ahí, pues. Marco, apaga tu micrófono. ¿De cuáles?
Marcos, Desde bolsita. Marca, apagar tu micrófono. Marcos, apaga tu micrófono. Bueno, entonces aquí hay una igualdad. Nos dice que menos 2, el valor absoluto de menos 2 es igual al valor Dos. absoluto de más 2 y que esto es igual a 2. Esto es algo que tienen que tener muy claro. El valor absoluto de menos 2 es igual al valor absoluto de más 2 y eso da como resultado que el número que encontramos es 2, que es lo que nosotros vimos acá. Si ustedes ven, es igual. Entonces ahí se genera una igualdad. Ahora, a los pares de números que tienen signo distinto e igual valor absoluto se le conoce como números opuestos, que es lo que nosotros estamos hablando. Que por ejemplo, el número opuesto de menos 2 va a ser más 2. El número opuesto de menos 5 es más 5. Y eso sí lo tienen que tener muy claro. Ahora bien, de tarea, a ustedes les va a quedar encontrar el valor absoluto de los números de cada literal y determina si son números opuestos. Entonces, hoy nos tiene que quedar claro que el valor absoluto de cualquier número es la distancia que hay desde 0 a cualquier número y que siempre el valor absoluto va a ser positivo y que el número opuesto es el que tiene, es el mismo número con signo contrario. Entonces, si a mí me dicen, deme el número opuesto de menos 8, ¿cuál es el número opuesto de menos 8? 8, señor. Es 8 Ocho. más 8. Ocho. Perfecto. ¿Y cuál es el valor absoluto? El valor absoluto de más 8. Menos 8. Menos A 8. ver. 8. 8. Acuérdese. 8. El valor absoluto siempre va a ser el mismo número con signo positivo, porque son las unidades. Y el número opuesto es con el signo contrario. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes lo vean. Entonces me piden el opuesto y el valor absoluto. Listo, entonces vamos a hacerlo. Yo les voy a decir, ¿cuál es el número opuesto de menos 2? 2, señor. 2. 2. 2. Entonces, es 2. ¿Cuál es el valor absoluto de? Entonces, si me piden el valor absoluto de menos 2, ya ahí está expresado cuál sería. 2. 2. Entonces, opuesto sería, si a mí me piden menos 2, el opuesto de menos 2 va a ser 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Ahora, si a mí me piden el número opuesto de más 2, y si a mí me piden el opuesto de más 2, ¿cuánto sería el opuesto de más 2? Menos 2. Sería menos 2. Menos 2. ¿Y el valor absoluto de más 2 cuánto sería? Menos 2. 2. 2. 2. Por eso les estoy haciendo aquí el ejemplo. Si a mí me piden el opuesto, se pone el mismo número con signo contrario. Si a mí me piden el valor absoluto, tanto del número negativo como del número positivo, siempre va a ser el mismo número positivo. ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, señor. Entonces vamos a pasar al siguiente tema.
el tema que vamos a ver en este momento es el 2.3, que se llama orden de números negativos y su valor absoluto. Y su valor nuestro problema inicial nos dice, al comparar números positivos, un número es mayor cuando el valor absoluto del número es mayor que el valor absoluto de otro número. Por ejemplo, al comparar más 4 y más 7, ¿cuál es mayor? ¿Más 4 o más 7? Más 7. Más siete. siete, Más señor. 7. Los números son positivos y el valor absoluto de más 4 es igual a 4. Señor, se le escucha cortado. Ahora está bien. Señor, yo sí le escucho bien. Yo también, señor. Yo también, señor. Señor, se le escucha bien. Yo creo que el internet es el que tiene más. Listo, entonces aquí me están diciendo, analiza ahora lo que sucederá al comparar números negativos y su valor absoluto. Responde las siguientes preguntas. El literal A nos dice, ¿cuál es el valor absoluto de menos 14? Entonces lo vamos a hacer. 14. 14. 14. Entonces el valor absoluto de menos 14 es igual a 14. El literal B nos dice, ¿cuál es el valor absoluto de menos 10? 10. 10. 10. El literal C nos dice, ¿qué número es mayor entre el menos 14 y el menos 10? Ya ese lo vamos a contestar. 14. Sería el menos 10, señor, porque es el que Menos está 10, más señor. cerca. Menos 10, señor. Menos 10. Menos 10. Listo. Entonces lo vamos a hacer así. Entonces en el C nos están pidiendo qué número es mayor que menos 14 y menos 10. ¿Se acuerdan de la recta numérica? Lo voy a hacer así, aquí es 0, aquí tenemos los números negativos, entonces lo voy a hacer en escala de A5, menos 5, menos 10, menos 15. Ahora, me están diciendo que yo tengo que ubicar dos números. Esos números son menos 10, que aquí lo tenemos, lo voy a hacer de color azul, y voy a hacer el menos 14, que queda por acá. Aquí lo voy a poner menos 14. Bueno, ¿qué pasa aquí? A mí me están diciendo que yo tengo que saber cuál es mayor y cuál es menor. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de la recta numérica? Que dijimos que el número mayor es el que está más cerquita de nuestro punto de partida o nuestro origen, que es 0. Entonces, si a mí me preguntan quién es mayor, ¿el menos 10 o el menos 14? Menos 10. Menos 10. O 10. Entonces, aquí es Menos 10, señor. el mayor entre. ¿Y cómo lo podemos escribir? Menos 14 es menor que menos 10. ¿Qué significa? Que menos 10 es mayor.
Ahora, el literal D nos dice, escribe una regla para la comparación de los números utilizando el valor absoluto. Dice, el número que tiene mayor valor absoluto es el número menor. Y eso es lo que vemos aquí. Los dos números que nos dan son menos 14 y menos 10. Significa que el valor absoluto de menos 14 sería 14 y de menos 10 sería 10. En los números negativos está esa regla, que el número mayor del valor absoluto, este sería el número menor. Y el que tiene el número menor sería el número mayor. Y ya yo les demostré por qué. Porque entre más lejos está el número en el área negativa, menor es el número. Entonces, significa que entre más alejado de 0 esté, ese valor va a ser menor. Y entre más cerca esté de 0, ese número va a ser mayor. Y ustedes ven que es todo lo contrario al lado de los positivos. En el lado de los positivos, el número que está más lejos es el mayor y el que está más cerca de 0 es el menor. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿O todo está Yo, claro? señor, yo tengo una duda. Dígame. Y si tocara, No, señor. bueno, porque nos tocó aquí un menos 14 y un menos 10. Y si nos Sí. tocara un menos 14 y un más 10, ¿cómo sería? Ahí vamos. Entonces, por ejemplo, me están dando el ejemplo que tengo un valor absoluto de menos 14, ¿cierto? Y tengo un valor absoluto de más 10. Aquí tenemos 14. Y aquí tenemos 10. Voy a hacerlo así como está aquí en la recta para que usted se ubique. Aquí sería 5 más 5 y aquí sería más 10. Si a mí me dicen que ordene de menor a mayor, ¿quién es menor? ¿Menos 14 Menos, o más 10? menos 14. Menos 14. Menos 14. Y en la regla que me Menos están 14. diciendo de el valor absoluto de números negativos, me están diciendo que cuando saco el valor absoluto de un número negativo, ese siempre va a ser menor. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es menor? El 14. Entonces, si a mí me dicen, vamos a empezar desde 14 y después va a ser 10. Porque ustedes se tienen que ubicar, porque si a mí me están pidiendo valores absolutos, de esa manera yo lo tengo que organizar. Partiendo desde acá. El menor es este, aunque en el valor absoluto sea el mayor. ¿Entendido? ¿O todavía tiene dudas? No, así está bien, señor. Gracias. Listo. Ahora, me dan un ejemplo aquí, dice, utilizando el valor absoluto, compara los números. Menos 15 y menos 2.5. Y escribe la relación del orden. Entonces lo vamos a hacer acá. Me dicen el ejemplo. En el ejemplo me piden que compare el valor absoluto de menos 15 con el valor absoluto de menos 2.5. ¿Cuál es el valor absoluto de 15? 15. 15. 15, señor. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 2.5? 2.5. 2.5. Si yo les digo, ¿cuál es el mayor
entre 2.5, entre el valor absoluto de menos 2.5 y valor absoluto de menos 15, ¿cuál es mayor? 2.5. 2.5. ¿Y cómo lo podemos escribir? Muy sencillo. Hay dos maneras. La primera, usted puede poner que 15 es menor que 2.5. Ahí está. Ahora, se puede decir que dice que el valor absoluto de menos 15 es mayor que el valor absoluto de menos 2. Y eso está diciendo lo mismo. Está diciendo que 15, ¿qué? Si lo leemos al contrario sería, ¿cómo? Hablando de valores del valor absoluto. Aquí me están diciendo que el valor absoluto de menos 15 es menor que el valor absoluto de 2.5. Ya nosotros sabemos que si nos ponen a escoger qué número es mayor, nosotros sabemos que es 2.5 porque él está ubicado aquí y él está bien cerca del origen. Aquí está, menos 2.5. Y aquí nosotros tenemos menos 15. Ubicándonos en la recta numérica, él nos muestra que aunque saquemos el valor absoluto, aquí me queda mi valor absoluto 15 y mi valor absoluto me queda menos 2, me queda 2.5. Ahora, como este queda más cerca, ya sabemos que este es mayor y este es menor. Pero que en la teoría de los valores absolutos, de los números negativos, siempre la cantidad mayor va a ser la menor y la cantidad que es menor va a ser la mayor. Eso es lo que ustedes tienen que tener bastante claro. Cuando estamos hablando de números negativos y su valor absoluto, para yo ubicar de menor a mayor, la cantidad más grande siempre va a ser la menor y la Señor. cantidad más pequeña va a ser... Señor, no se ve, sale un cuadro negro. ¿Ah? Sí, Ahora, señor. se los voy a repetir. Siempre ustedes van a ver, cuando estamos hablando de valor absoluto de números negativos, siempre ustedes van a tener esta regla, que el número que es mayor siempre va a ser el menor y que el número o la cifra menor siempre va a ser la mayor. Eso se lo tienen que grabar, pero cuando hablamos de valor absoluto de números negativos, ya cuando hablamos de números positivos, siempre va a ser el número que tenga la mayor cantidad, ese va a ser el número mayor. Pero cuando son números negativos, ustedes siempre van a tener claro que vamos a empezar, que el valor absoluto va a ser la cifra, el valor absoluto de un número negativa. La cifra que es la más grande, que en este caso se representa por 15, va a ser el número menor. ¿Y por qué? Porque es el que está más lejos de nuestro origen cero. Entonces la distancia es más grande en los números negativos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o todo está claro? Todo está claro. Está claro, señor. Bueno. Claro, señor. Bueno, la Claro, actividad que les va a quedar es la del lapicito y ahí vamos a trabajar lo que acabamos de ver ahorita en clase. Les quiero explicar cómo va a ser lo que vamos a hacer el día jueves. El día